Una de las más grandes ventajas que normalmente presentan los medios visuales a comparación con otros es el uso visual de diferentes cosas u objetos para presentar de forma directa o no directa diferentes situaciones, emociones o sucesos. Claro que esto no significa que otros medios no tengan sus formas de representar esto, pero tenemos cierta gracia al ver esto visualmente, más que nada en un medio audiovisual como lo puede ser el cine o alguna de sus variantes, donde hay pluses como el sonido o la poca o mucha musicalización que acompaña a la escena. Los ejemplos de esto varían de obra a obra, desde objetos intrínsecamente relacionados como lo puede ser un anillo, una caja, un brazo de acero, un gesto, hasta recursos extrínsecamente relacionados como lo pueden ser las luces o los colores. Los colores, esas pequeñas impresiones producidas por el entorno que básicamente están con nosotros desde el inicio de los tiempos. Y contrario con lo dicho antes, esto no es algo que llegó fácilmente a los medios audiovisuales. En sí, cuando el color llegó al cine se hicieron distintas quejas sobre si el cine con color seguía siendo cine. Sí, lo sé, incluso en esa época había quejas pelotudas. Pero bueno, al menos no había Twitter en ese momento. Pero para evitar divagar tanto, al final esto no llegó a nada y aunque el color tardó en adaptarse al cine por diferentes conflictos que no vale la pena mencionar, este terminó volviéndose en algo más que estándar en la industria. Algo que terminó afectando a las películas en blanco y negro antes de esa época. Pero antes de ir a eso, quiero hablar sobre la interpretación que le damos a los colores. No se preocupen, empezaré pronto con el tema, intentaré no ser tan largo, por favor no se vayan. En sí, en la cultura popular tendemos a tener una definición ya definida de los colores, sea por obras de diferentes medios que dieron su propio significado sobre estos, o usos que damos en la vida diaria y terminamos normalizando con el paso del tiempo. Cosas como el rojo siendo de alerta o ira, el blanco como esperanza o pureza, el azul como el color de las espaditas de los Jedi. Pero para mí los colores no solo que les podemos dejar un significado y seguir con nuestras vidas como si nada, porque para mí no son absolutos. Puede que el blanco represente pureza, como también puede significar caos si lo pongo en otro contexto, como tal el rojo puede ser ira, como puede ser voluntad si lo pongo en el contexto de una obra tipo Iron Man, entre otras. Y es que para mí los colores pueden ser lo que uno quiera interpretar de ellos. Y unas obras que puedo decir que no sufren, sino que se ven envueltas en esta interpretación absoluta de los colores son las películas clásicas del cine de blanco y negro, ya que estas películas de antes de la llegada del color se las empezó a ver como un cine más elegante y complejo, por ponerlo en palabras, de la que de hecho obras más actuales toman esta estética y la usan como un selling point. Pero en sí esta complejidad o elegancia de la que hablan no pasa más que de la forma de hablar que se tenía en ese momento o de las limitantes a la hora de rodar una escena. Y esto no es algo como que la gente se idiotizó, o quizás sí, no sé, se lo dejo a su interpretación. Sino que esto lo veo más relacionado con el paso del tiempo y cómo fuimos cambiando a la hora de ver los colores. Y esto sumado a los cambios de hablar que tuvimos entre otras cosas. Pero esto es más que nada un pensamiento mío que puede estar errado tranquilamente, pero era importante mencionar para el desarrollo del video. Y un género popular de esa época que podemos decir que es parte del estigma que se les da es el género noir, también conocido como el cine negro. En sí, los noir eran una toma menos idealista del cine policíaco. No existía el hombre puro que creía en la ley, era un mundo más oscuro, los personajes eran detectives privados o criminales. También otra de sus más grandes características era la femme fatale. Esto era el hecho de que la mayoría de las historias de este género iniciaban con la atracción que se sentía entre los personajes y la figura femenina más importante de la cinta, y todos los eventos eran un desencadenante de ese suceso. Aunque el protagonista en principio no haya querido que nada de esto pasara. Era un género que tenía pocas distinciones en la moralidad a la hora de contar sus historias. Como ejemplo tenemos una de las obras más conocidas del género, El Halcón Maltés, donde no temen en mostrarte al protagonista y el antagonista como figuras totalmente grises. Al igual que normalmente en estas historias, el antagonista era más fuerte monetariamente y socialmente que el propio protagonista. Para resumir, era un género serio que intentaba ser genial o choquete con su tono, en cambio quería mostrarte los grises en el mundo y normalmente los finales de estas historias nunca eran del todo felices. Y en este punto del video posiblemente se estarán preguntando que ¿a qué quiero llegar con todo esto? Bueno, y es que debía darles contexto, porque después llega Sin City, tira toda la mierda de esto y la vez lo respeta tanto que no puedo creer que exista.
Sin City, creo que no necesita introducción sobre qué es. Uno de los cómics más conocidos en su momento, escrito por Frank Miller antes que se volviera loco, y bla bla bla. De hecho, la historia de creación del cómic es tan interesante como la de la misma serie, pero para resumir, Sin City era una historia de caos. Era una historia en la que Miller tenía toda la libertad creativa que quisiera, ya que no estaba condenado por una editorial como lo fuera DC o Marvel, y esto se nota bastante cuando lo comparas con sus obras anteriores. Total, Sin City tuvo 2 películas, ambas dirigidas por el chabón de Mini Espías, pero este video ya está apareciendo un artículo de Wikipedia, así que vamos directamente a lo que quiero hablar y el enfoque estará principalmente en las películas, porque el cómic es jodidamente denso. Sin City es una fusión muy curiosa, ya que es una parodia y al mismo tiempo es un tributo al género noir. Esto es algo que se ve desde y en características que sean único al género noir por sí mismo. Y para mostrar esto tenemos cosas como la primera historia, al menos el corte de director, donde nos presenta una situación que parecía típica de cualquier noir, donde el protagonista acerca al personaje femenino, de la cual se nos revela que ella corre peligro, y si fuera una historia típica del género noir, el protagonista la abrazaría y juraría protegerla. Pero pasa esto. El protagonista la mata. Y esto, que parece una historia suelta en toda la narrativa que intenta formar la película, en realidad es una declaración de intenciones sobre cómo se mantendrán las raíces del género noir, pero no dudará en cambiarlas, sea por un mayor dramatismo o para hacer un verdadero espectáculo. Y esta dicotomía creada también se traslada a las conocidas narraciones de las que goza la película. Jubilación anticipada. No fue idea mía. Órdenes del doctor. Empujo el automóvil el resto del camino. Unos minutos más de trabajo y todo terminará. Voy a buscar al maldito que te asesinó y lo voy a jubilar a la mala. Las cuales se pueden ver como algo fuera de lugar. Esas narraciones en personajes son más comunes en cómics, pero la película intenta darle su propio estilo a estas, aparte de que estas intentan emular la forma de hablar de los 50 más elegante, y para sumarlo intenta hacerlo contándonos las emociones que los personajes sienten en ese momento, por medio de monólogos internos que parecen interminables. Esto se puede ver ya que según Miller, el noir era un género que buscaba evocar las emociones de los protagonistas, y en el cómic las expresiones casi nunca pasan de tipos totalmente serios. Esta fue la mejor solución según él. Y en el fondo no lo culpa a Miller, hacer una cara totalmente creíble en dibujo es complicado. Entonces tenemos este recurso que, aunque es fuera de lugar en su medio, intenta dar una relación con el noir, y recuerden que estos monólogos son tranquilos y enfocados, para después tener una escena donde un chabón sale volando por una ventana para una cabeza mientras escuchamos su narración totalmente calmada sobre lo que está pasando. ¿Ven cómo esto de alguna forma quedó bien? Ah, y ya que mencioné eso, podemos ir a las escenas de acción. Son hilarantes. La acción de los noir en sí era poca e inexistente, y la poca que teníamos tampoco era que brillaba por la coreografía, era más que nada por los sentimientos que evocaba esas escenas hacia los personajes. Y también siento que debo agregar que tampoco era muy exagerada la acción. Mientras que en Sin City tenemos un chabón con una Magnum sacándole el brazo a un pedófilo de un disparo, un hombre súper fuerte que parece inmune a las balas arrastrando a un tipo por la calle, y una ninja que realiza movimientos tan imposibles que ya quisiera Tarantino poder replicarlos. Y en parte podríamos decir que sigue la estética del noir, ya que causan emociones. No necesariamente tensión o miedo por los personajes, exceptuando por un par de escenas, pero sí asombro y emoción, si quieren ponerlo en palabras, notándose la composición de la misma escena como no se toman en serio. Y es que a eso me refiero cuando digo que Sin City no tengo un espectáculo cuando sea necesario, aparte de mezclarlo con la seriedad que presentan los personajes. Y hablando de eso, creo que ya se iba de ir a por los personajes de esta historia. Los personajes de Sin City son estereotipos, pero con suficiente caracterización para que los consideremos personajes en su propio mundo. Cada personaje de esta obra tiene su propio toque y gracia, el cual es trasladado a las historias que estos protagonizan, o siquiera participan. Y es que Sin City sabe que sus personajes no son complejos o un cambio para el género, así que explota lo más posible todas sus características para hacerlos más entretenidos de ver. Aunque eso no significa que no haya personajes que tengan una construcción y desarrollo conciso a lo largo de estas películas. Pero también hay personajes como Dwight, que ya en su primera aparición sabe que es el estereotipo de tipo cool, el cual es duro y oculta sus emociones, y todo lo que dice se lo toma tan en serio y intenta hacer lo más cool posible en cada escena que termina siendo ultra cookie. Y es que al menos la primera película sabe que no debes tomarte en serio a Dwight, y como ejemplo tenés la segunda película, donde su trama es la más larga y es la que más en serio se toma, y también es la más aburrida y somnífera de toda la cinta.
Y con Dwight hay una característica que se repite con la mayoría de los personajes, y es el de tomarse su mundo en serio. Claro que esto parecería como una forma de emular el tono serio y trágico de los protagonistas de los Noir, pero ya en la misma dirección en algunos momentos se nota la parodia. Pero esto no significa que Sin City no es que te tomes en serio a sus personajes. De hecho, el personaje más recordado por muchos, Marv, es uno que justo por momentos no se toma en serio todo lo que está pasando, pero eso no evitó que haya momentos en los que haya genuina seriedad en sus escenas. Y es algo que Sin City logra más de una ocasión, ya que fuera del tono paródico que llevan los personajes, esta puede romper con ese hilo y pedir que nos tomemos en serio. A veces con resultados desastrosos como mencioné con Dwight, y otros bastante acertados, como con Johnny. Un personaje que, tal como Marv, no se tomaba en serio lo que estaba pasando, pero por la mitad de su historia surge un cambio y el personaje se involucra de forma seria en esta. Y no es una seriedad paródica como con Dwight, es una seriedad que se sienta genuina en su personaje y totalmente acorde para su historia. Y esto es algo que si se hace bien se siente único, porque esto no es algo que se da con todos los personajes de esta obra. ¿Y recuerdan cómo dije que en el Noir no existía el hombre puro que creía en la ley? Bueno, en Sin City hay un personaje que es así y su arco es justamente el por qué un personaje como él no puede existir en ese mundo. Hartigan es uno de los personajes con mejor construcción y desarrollo de todo Sin City, con su historia sabiendo dividir entre momentos paródicos y momentos serios. Es por eso que cuando llega al final de su arco, en el momento se puede caer con vos, porque aparte de tener estereotipos paródicos, hay personajes con arcos convincentes que, comparado con los otros, chocan de buena manera y pueden llegar a ser memorables. Bien, ahora quiero ir a las historias de Sin City, no a las tramas en sí, sino cómo utilizan elementos del Noir a su manera. Así que sería prudente ir mencionando que voy a spoilear algunas de las historias. Si no quieren spoilearse, pueden saltar este minuto en pantalla por si no vieron las pelis, donde posiblemente irá el siguiente tema. Ok. Creo que dejamos claro que Sin City es un Noir y al mismo tiempo no es un Noir, y esto es trasladado también a las historias. Dos ejemplos de esto son The Hard Goodbye y The Big Fat Kill. En The Hard Goodbye empezamos con el interés amoroso muerto y la historia es de un detective para descubrir la conspiración tras de ese asesinato. Y en The Big Fat Kill, Dwight va a matar al novio de su amante que la golpea, y esto causa un conflicto que deberá resolver con ayuda del barrio dominado por prostitutas. Estas dos historias toman la premisa de lo que sería el inicio de un Noir típico y lo cambian a su manera. En The Big Fat Kill es Dwight quien se mete en el conflicto y usa el interés romántico como una excusa, aunque el verdadero interés romántico aparece más adelante. Y en The Hard Goodbye, bueno, está muerta. Algo que normalmente pasa con los hombres y al final de las historias. Y gran parte de la historia de hecho se construye en el hecho de si vale la pena vengar a esa mujer. También está tomado el Noir el hecho de que los antagonistas de estas historias son gente socialmente más alta que los protagonistas. Pero no los consideré personajes porque no tienen suficiente caracterización y se nota que solamente están ahí para que los odies y ya. Exceptuando la antagonista de la historia principal de la segunda película, el cual es una representación a pies y cabeza del fin fatale. Y así tenemos cosas como la historia de Nancy, que parece más una historia de vendetta que un Noir. O la de Johnny, que aunque tiene el elemento romántico como punto de giro, esta tiene más parecido a una historia más oscura de James Bond. Y es que estas modificaciones que no parodian a su género, como lo puede ser la seriedad de los personajes o el uso de la acción, sino que son un cambio que le da un estilo diferente a la película. Y es que Sin City siempre tirará por el estilo, por si no se dieron cuenta hasta este punto con los monólogos o escenas de acción. Pero quizá el concepto que más se da a relucir es el espacio, la propia Sin City. Mientras que otras obras del género al mundo se lo mostraba más sutilmente con su oscuridad y cómo no es del todo extrañar que todos sean criminales o corruptos que lo controlan, en Sin City te lo gritan en la cara y te lo muestran en todo momento. No solo por el diálogo directo, las narraciones lo muestran varias veces, sino que también es mostrado visualmente por medio de la sociedad de la ciudad y los diálogos fuera de los monólogos de las narraciones. Eso es porque Sin City destruye todas las sutilezas en sus historias. Marv te grita en la cara su duda existencial sobre si la mujer que conoció existió o no. Nancy repite directamente muchas veces cómo ha cambiado tras la muerte de Hartigan. Y Hartigan te explica por medio de una narración por qué quiere regresar a Sin City después de todo lo que sufrió. Pero ahora, es tiempo de ir a lo más llamativo de esta obra. Lo que se ve visualmente.
Lo primero que siempre llama la atención en Sin City principalmente es la estética y la forma en la que usa los colores. En Sin City abunda la estética clásica en blanco y negro de las películas noir, pero también tiene algo que hace que lo sintamos como una inverosimilitud el espacio. Pero no podemos decir bien cuál es el porqué. Eso hasta que ves que Sin City fue grabada principalmente con pantalla verde y que Robert Rodríguez contrató a diferentes productores de efectos especiales para hacer los escenarios. Por lo que siempre los escenarios, aunque se vean como un noir clásico, tienen algo de inverosimilitud en ellos. Aparte que también por momentos rompe con la estética blanco y negro mostrando objetos o diferentes cosas a un color vivo. Y es que esa estética de Sin City sirve para representar emociones, situaciones o intereses de cada personaje. Aparte también de darle una identidad visual más fuerte a la cinta. Y digo que lo representa para cada personaje porque hay cuya estética en color no se mantiene consistente de una historia a otra. Para mostrar esto tenemos cosas como la sangre, la cual por toda la primera película va variando el color a su manera en cada historia. En la historia de Hartigan es blanca, en la de Harp es roja y en la de Dwight en su mayoría sigue la estética blanca pero por momentos rompe con la roja. Y esto que en un primer momento parecían inconsistencias en su mundo, yo al menos las termino considerando como diferentes interpretaciones que cada uno le da a un elemento. En la historia de Hartigan, este es un policía y el blanco se lo puede relacionar con el honor o lo que es justo, como si toda la sangre y matanzas que está dando es por un bien mayor. En su caso es salvar a Nancy. En la de Harp es roja porque él es alguien que ve la violencia por lo que es, violencia. No importa si es un policía, un criminal, un psicópata, vas a sangrar igual. Y en la de Dwight, el blanco se puede ver como algo que es satisfactorio para él, y cambiando a rojo cuando sea algo que no satisface o sea peligroso. Y en el caso de Hartigan, el color de la sangre cambia más adelante por el desarrollo que tuvo en la cinta, en donde al menos cuando él pierde sangre, esta es roja, porque cambió su forma de verla a él y con el resto. Y es que mientras los personajes se desarrollan o dependiendo del momento de su vida en el que estén, verán los colores de diferente manera. Un ejemplo es Dwight, que en el presente viendo su auto de una forma a la cual no la veía en el pasado. O las cartas de la historia de Johnny en color negro, representando la corrupción que ha sufrido ese juego. Por eso los colores en Sin City no son algo del todo extrínseco de los personajes. Son representaciones de lo que ven, como con el bastardo amarillo, al cual le dan un color tan fuerte como el amarillo para poder diferenciarlo del resto. Algo que tiene sentido en el contexto de su historia. También es algo que se da en los personajes secundarios como algo característico de ellos. Un ejemplo es el chabón que opera a Johnny, que tiene una camisa con cuadraditos y Johnny recuerda el color rojo que emanaba. Ok, ahora quiero ir a un uso interesante que puede pasar desapercibido la primera vez. Las luces. Y es que las luces tienen un efecto expositor sobre los personajes. Me explico. Tenemos una escena en la historia de Dwight en la cual le apunta con una luz en la cara mientras está haciendo algo muy ilegal y esta revela su cara a color. Y también, en contraposición con esto, tenemos la escena de Marv bajo la lluvia donde una luz le apunta pero esta no revela ningún color en él. Es el hecho de que la luz tendrá efecto sobre ellos cuando estos se sientan expuestos. Algo que se ve en las escenas del bar, donde todos los personajes cuando están ahí se exponen a sí mismos. Y de hecho, en la historia del bastardo amarillo se usa como un conflicto, ya que Hartigan debe concentrarse para encontrarlo en ese lugar donde todos están expuestos a sí mismos. Y un uso parecido a este, que aparte se mezcla con el uso del color de los personajes, se da en la historia de Harp cuando muestra lo especial que era Goldie para él en comparación con el resto de la ciudad, ya que ella tenía color. Y en sí, todos estos usos que mencioné se prestan para lo mismo, el que podamos entender a los personajes. Y se ve en cómo si eliminamos el color amarillo del bastardo no sentiremos la incomodidad que siente Hartigan, en cómo si sacamos el color de Goldie no sentimos por qué era tan especial para Harp. Y eso más o menos se da con todos los personajes principales de la obra. Quiero dejar claro que con este video no estoy diciendo que Sin City es una obra maestra que no supimos apreciar en su momento. No, son películas que están bien y tienen puntos bastante destacables. Así que si llegaste hasta acá y no viste la película, realmente la recomiendo, más la 1 que la 2. Estoy seguro que pasarás un buen rato.
Muchas gracias por ver el video y aguantar a su humilde narrador. Dejen un comentario sobre qué les pareció el video de este o Sin City en general. Pueden seguirme en mis redes sociales, soy bastante activo en Twitter. Y si les gustó este contenido, suscríbanse. Y eso, nos vemos.